Fabiola Guarnero, subdirectora editorial del Excelsior. A ver, la renuncia del ministro Medina Mora es terrible. ¿Por qué importa? ¿Por qué es importante la renuncia de este señor? Sí, Fer, buenas tardes a ti y a todos quienes nos escuchan. Efectivamente, en los últimos días han estado ustedes oyendo que por qué renunció, que necesitamos saber, que los políticos de la oposición dicen, no, tenemos que conocer las causas, la opinión pública también dice, queremos saber, se ha manejado que solo un ministro de la Suprema Corte renuncia por causas graves y cuáles son las causas graves. ¿Por qué es importante? A ver, vamos a dar los argumentos. Primera, porque fue abrupta y además inédita, digamos, a raíz de las reformas del sistema del Poder Judicial. Un ministro es nombrado por 15 años y las renuncias solo se permiten por causas graves. Y necesitamos saber cuáles son esas causas graves. Es importante porque Eduardo Medina Mora no ha querido aclarar esas causas de la renuncia. La Constitución establece que el ministro solo puede renunciar por estas situaciones y él tiene que explicarlo y tampoco ha querido decir. Es que lo amenazaron de o renuncias o vamos a tener consecuencias contra tu gente, contra tu familia, ¿no? Y no lo ha dicho. Entonces resulta grave no solo la causa por la que renuncia, sino resulta grave en este sistema democrático el silencio, ¿sí, Fer? Es decir, por eso debiéramos estarnos cuestionando el tema más allá del personaje o de si hay o no una investigación. Es decir, el hecho de que una persona en esta era no pueda decir por qué, ya es grave. Claro, no hay libertad de expresión, está amenazado y le dijeron te callas la boca o te callas la boca. Y es el último eslabón en la justicia en México. Es el último eslabón para que Andrés Manuel, o sea, Medina Mora representaba la imagen de lo último que detenía Andrés Manuel López Obrador de hacer lo que se le diera la gana. Exactamente, Fer. Y levanta muchas sospechas, es decir, vamos por partes. La carta se filtró, recuérdenlo, se dio a conocer en redes sociales y en los medios de comunicación sin que el Consejo de la Judicatura o la propia Suprema Corte lo supieran. Les platicamos el contexto. Resulta que se da a conocer la carta, más bien la renuncia, ni siquiera la carta tardó un día en ser pública. Se da a conocer la renuncia vía redes sociales y qué casualidad que la presidencia de la República es quien confirma la renuncia y horas más tarde la Corte y el Consejo de la Judicatura sacan un comunicado diciendo que ellos no saben nada, que ellos no han recibido la carta y que no pueden decir nada. Imagínate qué delicado. Qué delicado, qué delicado. ¿Por qué presidencia? Sí, fue directamente de presidencia el te vas. Exactamente, ¿no? Y la carta es muy escueta, no dice nada de estas causas que lo obligan a retirarse y justamente muchos piensan, y esto es el sospechosismo que se levanta cuando las cosas se hacen así, que con la renuncia de Medina Mora, el presidente está en el camino de tener el control del otro poder, de los poderes de la Unión, que es la Suprema Corte de Justicia, el órgano máximo del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque él tiene el Poder Ejecutivo, con las urnas tiene el control, la mayoría relativas o en todos los congresos locales, por lo menos en 17. Es gravísimo. Y tiene el control del Congreso de la Unión, digamos, ya tiene el control del Poder Legislativo. Y lo hemos dicho, de verdad, no estamos inventando. Vean las declaraciones de él cuando dice, ya le pedí a los diputados que hagan esto. Ya les dije que reformen la ley para los salarios mínimos, que nadie pueda ganar. Él fue el de las guarderías. Ya les dije a los diputados que ahora con la revocación de mandato hagan tal. O sea, él ya establece las órdenes. Ya le ordené a Porfirio que se baje de la mesa para que surja la panista Laura Rojas. O sea, bueno, el propio Mario Delgado, el coordinador, perdón, de los diputados de Morena, declaró que los diputados iban a avalar las leyes de la reforma secundaria en materia educativa, que iban a avalar lo acordado, los acuerdos tomados en Palacio Nacional. Lo dijo. O sea, no estamos inventando, ya hay un control absoluto. Uno de los 5 pasos, Fabiola, porque esto no lo digo yo, lo dice la historia, para llegar a una dictadura tal cual, es
es que entre el presidente y todo el Congreso haya un personaje que dicte y haga vire, torne y señale y amedrente y ordene a nombre de. Pero no es el presidente, es él. Exactamente. Y ya lo tenemos. Sí. Ya tiene nombre, ya tiene apellido, y ahora sí ya está libre el camino sin un Medina Mora. Exactamente, exactamente. Y imagínate qué grave, ¿eh? Sí, es grave porque se busca, digamos, el control de un poder que es el contrapeso del poder ejecutivo. Es el último eslabón democrático. Se suponía que eran dos contrapesos, por eso son los tres poderes y son independientes. El poder ejecutivo tenía el contrapeso del poder legislativo, que son Senado y diputados y los congresos locales, y el poder judicial, que es la Corte y los ministros. Al no tener ya el contrapeso del poder legislativo, porque la oposición no alcanza en sus números para poder contrarrestar ciertas decisiones, pues el poder judicial estaba haciendo este contrapeso. Ustedes recuerden, estaban en la Corte todas las solicitudes de amparo para frenar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Están en la Corte todas las solicitudes de amparo y ya fallos por lo de las estancias infantiles. Y está el tema de los impuestos, y está el tema de los factureros, y está el tema de lo que quiera. Él puede dar el palomazo que quiera, ¿eh? Ajá. Él puede decir esto sí, esto sí, esto sí, esto no, sin pasar por ninguna instancia. Exactamente. Es así de grave y delicado. Sí. Se terminó con la renuncia de Medina Mora, con haberlo corrido, porque lo corrieron. Sí. Básicamente, se acabó el último eslabón democrático en manos de Andrés Manuel López Obrador, pues. Sí. Puede hacer lo que se le da su gana. Los contrapesos. ¿Y por qué estamos explicando todo esto? Sí. Porque era así. Recuerden ustedes que incluso hubo una conferencia de prensa donde el presidente López Obrador hablaba de esta mafia, de estos amparos que se estaban haciendo en cadena para frenar Santa Lucía. Era algo incómodo. Y qué casualidad, de verdad, digan, que los amparos empezaron a dar muy al principio. Y últimamente, las 3 sesiones donde se va a discutir el tema se suspendieron hasta que ya salió Medina Mora. Entonces, y ahora sí ya desde el gobierno de la República que dijeron, pues ya estamos listos para inaugurar, porque seguramente faltando un ministro, pues las votaciones no quedan parejas, ¿no? Ahora, el silencio del ministro es muy sintomático porque te habla de lo que es lo que hay atrás. Pero justo a pesar de este silencio, el presidente ya aceptó la renuncia y el Senado la va a aprobar como un simple trámite, pues con lo que les decía, Morena tiene mayoría, es decir, ahí ya, ahora sí que, pues dicen que no les gustan que los comparen, pero es el levantadedos de administraciones pasadas, de PRI o PAN, la que usted quiera. Ahora, es importante porque dicen que hay investigaciones de corrupción en su contra y que dio a conocer Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. En esta unidad de inteligencia financiera se dice que el ministro dio con sus fallos, protegió a miembros del gobierno de Peña Nieto, incluso a grupos del crimen organizado. Si Medina Mora no ha dicho por qué se va, la pregunta que levanta el sospechosismo es ¿por qué el presidente afirma que la renuncia es porque Medina Mora quiere atender algunas denuncias que se presentaron en su contra ante la Fiscalía de la República? Es decir, Medina Mora no ha dicho que se va por la investigación. Evidentemente, todos suponemos que es por eso. ¿Y por qué lo suponemos? Porque desde la Unidad de Inteligencia Financiera, desde el Poder Ejecutivo, se dio a conocer esta investigación. Y porque el presidente de la República afirma que la causa es porque va a atender la investigación. Es gravísimo. O vuelvo a decir, si Medina Mora no lo ha dicho, ¿cómo lo saben? Pues por lo que tú estás diciendo, Fer, por un amago, por una amenaza, por una advertencia. Lean la Qué columna, delicado, ¿no? Fíjate, sale la columna de Lorete Mola el lunes. Sí. ¿Hoy qué cosa es? ¿Martes? Martes, sí, el lunes. Lunes sí. Salió, léanla por favor, sí, para que se les paren los pelos de punta y digan,
O sea, sí es cierto esa amenaza, sí hubo una amenaza de te vas Sí, o nos acabamos metiendo con quien más quieres. exactamente. Fíjate nada más, ¿eh? Ahora, vamos a suponer, como dicen los clásicos, suponiendo sin conceder, que a Medina Mora, efectivamente, hay acusaciones, están fundamentadas, que sí protegió a funcionarios del gobierno de Peña Nieto, que sí apoyó o sus fallos beneficiaron a grupos del crimen organizado, que ojo, el crimen organizado no solo quiere decir narcotráfico, hay de todos, hasta el huachicol también es crimen organizado. Bueno, vamos a suponer que es cierto. Corrupción, tráfico de influencias. Bueno, habrá que darle seguimiento y castigo, no solo una presión mediática. ¿Y por qué lo decimos? Uno, porque en el tema de las estancias infantiles se acusó de corrupción, pero no hemos visto a nadie sancionado. Porque en los sindicatos se acusó de corrupción, pero no hemos visto a Romero de Champs tras las rejas, si es que es cierto. Porque a los gobernadores se les ha acusado, pero tampoco hemos visto, más que a los que ya conocemos, que ahora son mártires, ¿verdad?, de la justicia. Pero bueno, ahora, hay que recordar por qué este sospechosismo mexicano. Porque en la historia política de este país, desde el Poder Ejecutivo se armaron las investigaciones contra adversarios políticos. Lo conocemos, no es nuevo, viene desde décadas atrás. Ahora, no nos vayamos tan lejos. ¿Recuerdan el caso de la administración pasada con Ricardo Anaya? Difundieron desde la Procuraduría que había una investigación de lavado de dinero, desvío de recursos, triangulación, operación simulada de una nave industrial en Querétaro. Lo recuerdan. Fue el tema de la campaña contra Ricardo Anaya. Hoy sabemos que salió exonerado y que era mentira, ¿no? Es decir, fue un golpe político para destruir un adversario que no se ha podido levantar. ¿Ustedes saben algo de Ricardo Anaya? Nada, ¿no? Entonces se arman los expedientes. Y hoy tenemos razones para pensar que estamos ante un escenario así. Entonces, ¿por qué quiere tener el control el Ejecutivo del otro poder? Pues para eliminar el contrapeso real, por los amparos de Santa Lucía, por el tema de estancias infantiles y nada más terminar cerrando con esta frase del presidente Andrés Manuel López Obrador. Él dice que no es una venganza política, que es una investigación y que él tomó la libre decisión de renunciar. Yo no di instrucciones para que se acosara, pero dice, es una investigación que tiene la Fiscalía General. Pero antes, imagínense si un servidor público de alto nivel de influencias, ¿cuándo le iban a hacer algo? Solamente que cayera de la gracia de los poderosos y ahí se fabricaban delitos. Entonces son tiempos difíciles, pero aquí él ya lo está diciendo, que un servidor público de alto nivel de influencias va a caer. Híjole, no. ¿Otro Rosario Robles? Bueno, para terminar, ahí están los 4 perfectos que rodean a Enrique Peña Nieto. Primero, Emilio Lozoya, después Juan Collado, después Rosario Robles y cierra con Medina Mora. No que no, híjole, si esto va para allá, pinta infinitamente peor que las dictaduras que estamos viendo en América Latina, ¿eh? Porque nosotros somos vecinos de alguien de supremacía blanca que tampoco nos ayude en nada. Sí, exacto. Viene feo, ¿eh? Gracias, mi querida Fabiola Guarneros, gracias por estar con nosotros aquí. Gracias, Fer. En ¿Qué tal, Fernanda? Pausa.